Muy buenas tardes, amigos. Suso Souto, bienvenidos a la segunda parte del tercer capítulo de la saga Vaticano, el germen de la mentira, robo, inquisición y tortura, en el que seguiremos viendo cómo se han hecho ricos los dueños del imperio de la fe. En la Edad Media, todos los propietarios de las tierras estaban obligados a entregar una décima parte de su producción o de sus ingresos a la iglesia local, lo conocido como diezmo. El que no pagaba esta cantidad, o no la pagaba correctamente, se arriesgaba a una condenación y excomunión por parte de la iglesia, y así los curas salían armados y recaudaban las deudas sin ningún tipo de conmiseración, mientras que predicaban hipócritamente contra sus intereses y la famosa usura. El Papa Pío V les daba a los incautadores las siguientes instrucciones: un hombre común que no pueda pagar su multa en dinero deberá permanecer durante un día con las manos atadas a la espalda frente a la puerta de la iglesia. Si se produce la falta de pago una segunda vez, será flagelado por las calles, y si falta el pago una tercera, le será perforada la lengua y será enviado a galeras. Por rehusar pagar el diezmo, con los campesinos de Stedinger, en Alemania, se llegó al asesinato en masa y al saqueo por parte de la iglesia y de sus señores. Los campesinos se negaron a pagar al arzobispo de Bremen, y en contra de ellos, en el año 1229, se hizo activo el terrible instrumento de la Inquisición. El Papa Gregorio IX hizo predicar a sus dominicanos la cruzada contra los campesinos de Stedinger. En el invierno del año 1229 al 30, el arzobispo Gebhard II, junto a su hermano y otros nobles y sus caballeros, fueron a la guerra contra estos campesinos. Al comienzo de la batalla iban venciendo los campesinos, pero 5 años después, el 25 de marzo del año 1234, fueron totalmente masacrados por el ejército al servicio de la Iglesia. El Papa Inocencio III, otro santo, creó poco después de asumir el cargo 52 nuevos secretariados que vendió por 79.000 florines de oro, una auténtica fortuna de la época. Los papas muchas veces declaraban vacantes estos puestos de sus antecesores para poder venderlos de nuevo. El Papa León X había creado 39 nuevos cargos cardenalicios y se embolsó 511.000 ducados de oro. El precio para un cargo de cardenal costaba en aquel entonces entre 10.000 y 30.000 ducados de oro cada uno, e incluso el cargo del papado era comerciable y era rematado a la mayor oferta. Cuando en el año 1492 falleció el Papa Inocencio VIII, el cardenal de la Rovere era el favorito, y él disponía además de 1.000.000 de ducados de oro de la República de Génova, y contaba también con otros 200.000 del rey de Francia para darle mayor presión a la pretensión de ser papa. Su competidor en aquel momento, el español Rodrigo Borges, conocidos después como los Borgia, una saga de crimen y mafia, fue vicecanciller del Santo Trono bajo 4 papas, y los sobornos ofrecidos por él eran totalmente increíbles y pasmosos. Regaló abadías ricas, villas lujosas e incluso ciudades completas para asegurarse el voto de un cardenal. Durante los 5 días del cónclave, en agosto del año 1492, él maniobraba con promesas sobre ascensos lucrativos y sobornos para asegurarse la elección a su favor. El cardenal Orsini, familia pobre, vendió su voto de los castillos de Monticelli y Sariani. El cardenal Ascanio Sforza, otra familia de la nobleza negra, quiso 4 cargas de mula con plata y la lucrativa cancillería para garantizar su voto. El cardenal Colonna recibió la rica abadía de San Benedicto, junto con todos los dominios y derechos patronales, para sí y su familia, para siempre. El cardenal de San Angelo quería el obispado de Porto, con el castillo que allí había y una bodega llena de vino. El cardenal Savelli recibió la quivita castellana. A Rodrigo Borges aún le faltaba un voto para la victoria, un voto decisivo que le pertenecía a un monje veneciano. Este monje solo pidió a cambio 5.000 coronas y una noche con la hija de Rodrigo, la encantadora y famosísima Lucrecia Borgia,
que por él en aquel momento contaba con 12 años de edad. El negocio se llevó a cabo, se realizó, y con los votos de 22 cardenales en el bolsillo, Rodrigo Borgia fue elegido papa con el nombre de Alejandro VI. Este papa simplemente dejó libre a asesinos por una pequeña contribución, naturalmente, y él decía: el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que pague y que viva. Con un promedio aproximado de 14 asesinatos diarios en Roma a finales del siglo XV, pues era realmente un negocio muy rentable. Este mismo papa le remitió a un noble cometer incesto con su hermana por el pago de otras 24.000 piezas de oro. Nigel Cawthorne, un escritor, nos escribe en su crónica de escándalos del Vaticano, pues sobre el Papa Bonifacio IX. Él fue un asesino quien mediante la venta de cargos llenaba las arcas vacías del Vaticano. Además, gestionaba el tráfico de indulgencias e impuso tributaciones sobre la canonización de santos o la extensión de certificados de autenticidad por reliquias recientemente descubiertas, como por ejemplo el prepucio de Jesús. También con las cruzadas los conventos obtuvieron ingentes ganancias porque tomaban las tierras de los cruzados como prenda, que en este caso pues pasaban a manos de estos. Para poder financiar una guerra contra los turcos, el Papa Sixto IV, entre los años 1471 y 1484, construyó en Roma un elegante prostíbulo para ambos sexos. Sus cortesanas le habrían pagado cada semana un julio de oro, lo que significaba ingresos anuales de unos 26.000 ducados de oro. En los tiempos del Papa Clemente VI, entre los años 1342 y 1352, las prostitutas eran tan numerosas que el Papa Clemente les impuso un impuesto. El historiador Joseph McCabe encontró un documento del cual se dilucida que funcionarios papales compraron un hermoso, nuevo y atractivo prostíbulo de la viuda de un médico. En el documento se registra que la compra se hizo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una forma directa de prostitución en los templos fue establecida en Roma en el siglo XIII. Todas las prostitutas locales fueron reunidas y enviadas a trabajar a la capilla subterránea de la iglesia de Santa María, rodeadas de los objetos más santos de la cristiandad. El Papa Julio II dispuso el 2 de julio del año 1510 en una bula papal la instalación de un burdel en el cual mujeres jóvenes podían ejercer la profesión. Los siguientes papas, León X y Clemente VII, consentían igualmente este establecimiento bajo la condición de que un cuarto del total de los bienes de las mujeres que allí trabajaban, después de su muerte, pasaran al poder de las monjas de Saint-Marie-Madeleine. O los políticos están perturbados, o no se dan cuenta, o están tan dependientes de la Iglesia que tienen miedo. Existe la sensación de que las iglesias pues tienen desde hace tiempo a los políticos en sus bolsillos. Es más que una sensación. Les pueden exigir lo que quieran, que los políticos pagan sumisos, nunca con su dinero por supuesto, y agradecidos de forma voluntaria, pues según la divisa divina, ¿no? Mantengámoslos tontos y yo los mantengo pobres. Desde siempre la Iglesia usa al Estado y en este caso al pueblo pues como si fuera una vaca lechera, en la que se pagan pues se le dejan de pagar o pagar demasiadas cosas al Estado: sueldos de obispos, cardenales, canónicos, consistorios, vicarios, sacristanes, sueldos de secretarios de obispos militares y pastores militares, reparaciones y mantenimiento de tanta iglesia, que no digo que no la haya que conservar por motivos pues culturales e históricos, pero suponen un gasto muy elevado, y viendo pues la cantidad de patrimonio que tiene el Vaticano, más de 500.000 millones de euros líquidos, se hace un poco pues complicado justificar todos estos pagos. Incluso el incienso, el vino de misa, los trajes, la asistencia espiritual en el ejército pues son pagados también con fondos del Estado, y suponen pues más de 10 millones de euros al año solo el mantenimiento, que seguro que hay otras cosas más caras, pero que hay que valorar todo.
Lamento pues por quienes se sientan tocados, ¿no? Tantos creyentes en el Vaticano, que no en Jesús, que no tiene nada que ver. Lamento por los cientos o miles de curas que intentan lavar la mugre siendo verdaderos emuladores de Cristo, pero que se ven manchados y ensuciados pues por estas élites corruptas que están dentro de la institución y estos pues jerarcas de punta en blanco que nos llevan al crimen, ¿no? Y que se han constituido por el crimen. Ese Dios que les sostiene, pues que no se hace cargo de nada, estos curas que se hacen los distraídos porque inventaron la herejía como excusa pues para callar la verdad que tanto les incomodaba, ¿no? La herejía no deja de ser una oposición al pensamiento establecido. Lo siento pues por tanta gente arrebatada del cuajo de la vida, lo siento por quienes hoy creen estar haciendo lo correcto y les han inculcado que el perdón borra todas estas atrocidades, y lo siento también pues por todos mis familiares, mis ascendentes y los vuestros que creían que educarnos en el mensaje del Cristo católico pues era lo más correcto. Todos somos víctimas, pero esperemos que no tardemos 2000 años más en darnos cuenta pues de todas estas atrocidades que lógicamente pues van pasando con el tiempo, pero que en algún momento las deberían sacar ellos mismos a la luz. Creo que deberíamos quedarnos con la pureza, ¿no? Y la fuerza y la verdad del Cristo que salió a flote en aquel jarrón donde se encontraban los manuscritos famosos de Nag Hammadi, esos evangelios gnósticos, esa verdad subvertida, trocada, la habilidad del cambio, hacer parecer a lo bueno como malo y a lo malo como bueno. Debemos quitarnos pues nuestra identidad y nuestro Dios usurpador, y debemos hacernos cómplices, o no debemos ser cómplices ignorantes del reino del demiurgo. Seguiremos en el siguiente capítulo con las famosas cazas de brujas. Espero que os haya gustado, compartid, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.